En este nuevo video vamos a hablar sobre el hígado graso de origen no alcohólico y más específicamente me enfocaré en el tratamiento de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, el papel que tienen las modificaciones tanto dietéticas como el ejercicio físico. Iniciaremos con algunas definiciones que a mi criterio nos ayudarán a entender de mejor forma esta patología. Definiéndola, es una enfermedad hepática caracterizada por la infiltración o un acúmulo o depósito graso que va desde un grado de esteatosis, que esteatosis va a ser únicamente la infiltración en el hígado de grasa. En cambio que la esteatohepatitis ya va a ser una esteatosis que se le va a añadir inflamación de los hepatocitos, que los hepatocitos van a ser la célula funcional de nuestro hígado. Y en un grado más severo, podríamos decirlo, empieza a haber necrosis. Cuando existe necrosis, esa área del hígado ya no es funcionante y ya no se regenera. Esta enfermedad por hígado graso de origen no alcohólico suele ir de la mano con estas patologías que les muestro en esta diapositiva. Suele ir de la mano ¿con qué? Con la obesidad, con la resistencia a la insulina, que está relacionada muy directamente con la aparición de diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, que va a ser un trastorno de los lípidos en nuestro organismo, que van a ser una elevación del colesterol y una elevación de los triglicéridos. Va a ser muy importante conocer el tratamiento de esta enfermedad, ya que en medicina lo más adecuado sería dar un diagnóstico siempre en etapas tempranas de la enfermedad, pero a veces esto no suele ser posible, ya que esta enfermedad en particular en sus inicios o en sus etapas tempranas va a ser de carácter asintomática y no va a generar molestias como para que el paciente acuda por ayuda. Por ello, el cuidarnos de nuestra salud y saber cómo está, por ejemplo, mi función hepática sería algo fundamental y muy importante. Pero sin un manejo adecuado o apropiado de esta enfermedad, puede progresar a etapas que ya no puedan revertirse o ya no puedan curarse. ¿Cuáles van a ser estas etapas? Van a ser la cirrosis y el cáncer hepático. Tener en consideración que la cirrosis no solo da a los pacientes alcohólicos, sino también puede dar a pacientes con esta enfermedad de hígado graso de origen no alcohólico. Y otra patología que puede dar y que es potencialmente no revertible, es decir, que no se puede curar, va a ser el cáncer hepático. Iniciando con las medidas no farmacológicas, la pérdida de peso va a ser fundamental, ya que, como les mencioné antes, esta enfermedad de hígado graso de origen no alcohólico suele ir de la mano, por ejemplo, con la diabetes. ¿Y qué nos va a ayudar esta pérdida de peso? Nos va a ayudar en un aumento de la sensibilidad de la insulina, ya que en la diabetes tienen que conocer que existe una resistencia a la insulina. Y con estas medidas, es decir, con la reducción de peso, lo que vamos a hacer es acortar esta resistencia a la insulina y vamos a aumentar su sensibilidad. ¿Para qué? Para que nuestro organismo la utilice de mejor manera y disminuya el riesgo de tener diabetes. Otra patología que les mencioné que está relacionada con el hígado graso de origen no alcohólico va a ser la dislipidemia o hiperlipidemia, que va a ser el aumento en las concentraciones de colesterol y triglicéridos. ¿Qué nos va a aportar esta pérdida de peso? Nos va a aportar un mejor control en los valores tanto de colesterol como de triglicéridos, que como sabemos están muy relacionadas con esta patología que estamos tratando. En definitiva, ¿qué nos va a ayudar o qué nos va a contribuir la pérdida de peso en esta patología? Pues bien, hay ciertos objetivos que se trazan para poder cumplirlos. El primero de ellos va a ser una pérdida del peso de un 5 a un 10% en un periodo de tiempo de 6 a 12 meses. ¿Qué también nos puede ayudar esta pérdida de peso? Nos va a ayudar en la funcionalidad del hígado, que como sabemos nuestro hígado va a ser de vital y de crucial importancia para nuestro desempeño óptimo en nuestro diario vivir. Ahora bien, vamos a hablar sobre los ácidos grasos de tipo omega 6 y 3.
Para tener un contexto o una información adecuada, ¿qué se ha visto en los pacientes con enfermedad por ácido graso de origen no alcohólico? Se ha visto que hay un aumento en el consumo de alimentos con omega 6 y una disminución en el consumo de alimentos con omega 3. En esta tabla que les he anexado aquí podemos ver las fuentes de omega 6 y omega 3. El omega 6 va a estar presente en aceites de semillas en general, como pueden ser de girasol, de soya, de maíz. Y también puede estar presente el omega 6, por ejemplo, en el aguacate, en semillas y en diferentes frutos secos. En cambio, el omega 3 va a estar presente tanto en el pescado de origen azul, también en nueces, en semillas de lino, en semillas de chía y en menor cantidad en ciertas legumbres, en ciertas semillas y también en frutos secos. ¿Cuál va a ser la importancia de conocer el origen de estos aceites de tipo omega 6 y omega 3? Que cuando nosotros consumimos el aceite de estas semillas, tanto de girasol, de soya, de maíz, por ejemplo, las añadimos a nuestras ensaladas, este consumo va a ser beneficioso porque nos va a aportar el omega 6, que es indispensable para nuestra correcta salud. Pero cuando estos aceites van a estar combinados o sometidos a frituras, es decir, ya van a estar como fritos, como snacks, estos alimentos ya no van a ser de nuestra entera ayuda, sino que nos van a generar más daños que beneficios. Vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre el azúcar de la fruta versus el azúcar de las bebidas. En la fruta lo que nos va a aportar es lo siguiente: nos va a aportar minerales, proteínas y la fibra necesaria, pero también nos va a aportar evidentemente el azúcar, que se va a convertir en energía para su correcta utilización en nuestro cuerpo humano. Pero, ¿qué nos va a aportar el azúcar de las bebidas? Lo que nos va a aportar el azúcar de las bebidas únicamente va a ser azúcar, que también se va a transformar en energía para nuestra utilización, y calorías. Nada más nos va a aportar las bebidas azucaradas. Para tener en contexto esto, tenemos que decir que una lata de gaseosa tiene aproximadamente 40 gramos de azúcar, en cambio que una fruta en promedio va a tener 20 gramos. ¿Cómo tenemos que comer las frutas? Las frutas debemos comerlas de tipo en jugo, y cuando la hagamos en jugo no debemos añadir azúcar. ¿Por qué? Porque en la fruta de por sí ya existe el azúcar necesaria para nuestro cuerpo y para su correcta utilización. Y también nos mencionan que debemos de consumir la fruta entera. Una vez conocidas las diferencias entre el azúcar de la fruta y el azúcar de las bebidas azucaradas, valga la redundancia, tenemos que tener en consideración que las bebidas azucaradas generalmente se hacen de jarabe de maíz, que tiene altísimo contenido de fructosa. ¿Y qué va a ser de dañino o en qué nos va a perjudicar en los pacientes con enfermedad de hígado graso de origen no alcohólico? Y no solo en estos pacientes, sino en pacientes, por ejemplo, diabéticos, es el contenido de la fructosa que va a tener estas bebidas azucaradas. Entre mayor contenido de fructosa que nosotros incorporemos a nuestro organismo, la progresión de la enfermedad va a ser mucho más avanzada y mucho más rápida. En cuanto al ejercicio o actividad física en esta patología de hígado graso de origen no alcohólico, evidentemente optar por una modificación de nuestro patrón sedentario que tenemos en nuestra sociedad a una modificación positiva e iniciar actividad física y ejercicio va a disminuir la progresión de la enfermedad. Pero, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para aplicar este ejercicio físico? La primera va a ser que nosotros la hagamos entre 5 a 7 días a la semana, en un periodo mayor de 30 minutos. ¿Por qué se suele decir este periodo de 30 minutos? Porque a partir de los 30 minutos nuestro cuerpo empieza a degradar y consumir la grasa de nuestro organismo, y es el tiempo que nos va a servir para nosotros empezar a perder peso. La otra connotación que va a tener la actividad física es que nosotros tenemos que adaptarnos y preguntar al paciente cuál es la actividad física que más le agrade a él. Por ejemplo, caminar, trotar, hacer ciclismo.
Y también siempre considerar evaluarse por un médico para conocer tanto su estado físico y condiciones médicas actuales que podrían condicionar la actividad física de ese paciente, y podrían ahí sí optar el médico por sugerir otro tipo de actividad física que también sea beneficioso para su salud. Una vez que ya les he mencionado todas las terapéuticas que existen para un paciente con hígado graso de origen no alcohólico, una pregunta que se nos salta a la cabeza es ¿cómo saber si el tratamiento realmente está funcionando? Esto nos lo va a informar nuestro médico patólogo. Él nos va a discriminar si la progresión de la enfermedad está evolucionando rápidamente o si la evolución de la enfermedad está revirtiendo o nos estamos curando o sanando. En las imágenes que les he anexado aquí está del hígado graso. Esta celularidad o este tipo de célula que está en este corte histológico no es el normal, ya que como vemos existe un acúmulo de células grasas por todas las partes de las células de nuestro hígado. ¿Qué va a ser lo normal y lo óptimo y con lo que queremos llegar a nuestro tratamiento o nuestra meta, que tiene que ser es el hígado de características normales, que como vemos no va a tener este acúmulo de células grasas en su interior, con lo cual va a mejorar el funcionamiento del hígado e indiscutiblemente de todo nuestro organismo. Bueno, concluyendo ya el video, invito a revisar mi contenido de mi canal y si les pareció de utilidad, por favor compartan con todos sus amigos y familia y suscríbanse a mi canal. ¿Para qué? Para que estén informados y me puedan solicitar temas de su agrado para yo poderlos desarrollar en mis próximos videos. Ya retomando el tema de hoy, es de vital y crucial importancia que el paciente por sí mismo y conociendo que esta enfermedad sin un adecuado manejo puede llegar a ser mortal, como primer paso debe aceptar su responsabilidad en el modificar sus estilos de vida. Y también tenemos que saber que hasta el momento no existe un medicamento que por sí solo y sin las medidas de modificación del estilo de vida trate exitosamente la enfermedad. Y también, si en algún momento llega a aparecer, siempre debemos llevarnos este concepto. Debemos instaurar un manejo mixto, esto es un manejo tanto farmacológico como no farmacológico, pero esto también va a depender de la condición del paciente, pero en general siempre tiene este patrón de ir escalando desde un manejo no farmacológico hacia un manejo farmacológico. Muchas gracias por su atención. Y la bibliografía que me he basado esta vez va a ser de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas o del Hígado, que tiene como título El tratamiento de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, el papel de las modificaciones dietéticas y el ejercicio.